Ahora, por favor, vamos a invitar a nuestros ponentes que se hagan presente aquí, por favor, en la testera. Invitamos a Gabriela Paz, por favor, adelante. Un aplauso, por favor, Gabriela, nuestra primera ponente. También quisiéramos invitar, no sé si es que se puede poner tal vez alguna imagen de la persona que va a estar por Zoom, pero… Por Zoom tenemos justamente al padre Gabriel Álvaro Dávalos. Posteriormente está Paola Balanza, por favor. Un aplauso, por favor. A continuación, iniciamos con la primera ponencia, Inteligencia Emocional, a cargo de Ivette Gabriela Paz. Ivette Gabriela Paz Sibila es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, cuenta con un diplomado en Educación Superior, curso de posgrado en Formación Intensiva en Terapia de Pareja y Familia, diplomado en Aborto, Políticas Públicas e Interdisciplinarias, diplomado en la metodología Voces Católicas y diplomado en Sexualidad. Actualmente se desempeña en temáticas relacionadas a la defensa de la familia. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestra primera expositora, la licenciada Ivette Gabriela Paz. Queremos presentar también al padre Álvaro Dávalos, caballero. Nos está siguiendo y va a hacer la ponencia vía virtual en este tiempo en el que todos ya estamos acostumbrados, ¿no?, a este tipo de comunicación. El padre Álvaro Dávalos tiene una licenciatura en Filosofía y Letras con posgrado en Gestión de Recursos Humanos. Actualmente se desempeña como gestor de recursos humanos en la Fundación ACLO. Un fuerte aplauso, por favor, para el padre Álvaro. Y posteriormente tenemos a Paola Balanza. Paola Clemencia Balanza Dávalos tiene la formación como abogada, tiene un diplomado en Gestión Pública y Democracia. Participó como asambleísta joven en la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, Ciudad de México 2021. Asimismo, fue ponente en el Parque Cristonautas durante la Jornada Mundial de la Juventud 2023 y participó en el Encuentro Latinoamericano Caribeño de Pastoral Juvenil. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestra tercera expositora. Inmediatamente vamos a empezar la exposición. Le vamos a ceder la palabra a la licenciada, permítame un segundito, Ivette Gabriela Paz, con el tema Inteligencia Emocional. Por favor, un fuerte aplauso. Licenciada, tiene 15 minutos, por favor, para la exposición. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes. Monseñor Percy Galván, Monseñor Fermín Sosa, hermana Eliana Flores y padre Iván Martins. Muchas gracias por la invitación. Como les han dicho, yo soy abogada y politóloga y actualmente me desempeño en la formación y acompañamiento a familias, ¿no? Lo importante en esto es saber que la inteligencia emocional es uno de los grandes temas. Hoy en día no podemos concebir la inteligencia emocional, la siguiente por favor, sin reconocer lo que el magisterio y los últimos 3 papas nos han regalado, ¿no? Lo primero de ello es saber que son interdependientes las 3 virtudes. Si nosotros nombramos a Juan Pablo II, podemos saber de inmediato que él nos enseña acerca de la virtud de la justicia. Si nosotros hablamos del Papa Benedicto XVI, podemos saber que él nos llama a vivir la virtud de la verdad. Y finalmente, si hablamos de Francisco, él nos llama a poder aplicar la virtud de la misericordia. Cada una de estas 3 aristas que componen un triángulo equilátero perfecto nos muestra cómo nosotros tenemos que aplicar el magisterio hoy en día.
Nosotros, a través del posmodernismo, lo único que podemos hacer es poder aplicar el triángulo anterior en cada una de las temáticas que nosotros podemos ver. En este mundo globalizado e interdependiente, como nos mencionaba Monseñor Percy Galván, tenemos que pensar siempre en el contenido para luego pasar a la acción. ¿Y cómo podemos hacer esto, no? En cuanto a la inteligencia emocional, yo me imagino que todos ustedes que son chicos de colegio y chicas igual, deben ver que de acuerdo a la ley Avelino Signani, nosotros estamos llamados a tener la inteligencia emocional de manera transversalizada en cada una de nuestras materias. Pero sin embargo, es muy complejo poder verlo y poder aplicarlo en cada una de ellas. Es por eso que nosotros tenemos que considerar que la inteligencia emocional es aquella capacidad que nos va a llamar a desarrollar habilidades sociales para poder interrelacionarnos. Y todo ello va a poder basarse a partir de lo que nosotros conocemos comúnmente como emociones, ¿no? Nosotros sabemos que las emociones son las reacciones neurofisiológicas que nosotros vamos a experimentar frente a un estímulo, que puede ser interno o externo. Entonces, todas las personas vamos a reaccionar frente a ellas. Hoy en día, la inteligencia emocional, y desde el 95, Daniel Goleman lo hace un término muy globalizado, ¿no? Sin embargo, el Papa Francisco, de acuerdo a su magisterio, nos llama a que la inteligencia emocional es simplemente una herramienta que nosotros podemos llegar a utilizarla y profundizarla a través de lo que es la educación afectiva. Entonces, la inteligencia emocional nos va a llevar a ciertos pasos en los cuales nosotros podemos simplemente aprender a reconocer un vocabulario específico, a integrar ese vocabulario a nosotros y después aprender ciertas herramientas que vamos a llamar la capacidad de gestión de cada una de estas emociones, para que posteriormente, a partir de esta gestión, podamos interrelacionarnos con los de nuestro entorno. Eso significa que la educación emocional, por tanto, va a partir en la persona para que desarrolle habilidades y luego pueda relacionarse con los demás. Sin embargo, la educación afectiva, el Papa Francisco nos llama a que cada una de estas herramientas de inteligencia emocional nosotros la podamos profundizar. Especialmente ¿para qué? Para que nosotros como personas podamos integrarnos. La inteligencia emocional de manera aislada lo único que hace es poder tener un autoconocimiento de lo que sería la dimensión afectiva emocional. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos la educación afectiva, podemos tener un autoconocimiento mucho mayor de cada uno de nosotros, incluyendo cada una de las dimensiones que componen a la persona, que esta sería la antropología adecuada. En una de ellas nos encontramos con la dimensión emocional, la cual tiene que ser integrada a nosotros y tiene que partir desde el corazón. Entonces, la integralidad de la persona lo que va a lograr es que sus afectos sean enmarcados a lo que sería la razón. Entonces ahí es donde nosotros tenemos la capacidad de gestión de estas emociones, para que posteriormente nosotros podamos llegar a ubicar a estas emociones en el ámbito que nosotros querramos. Cada uno de los ámbitos en los que nosotros nos desenvolvemos tienen relación con nuestras emociones, pero nosotros tenemos la capacidad de poder guiar y gestionarlas. Entonces, el Papa Francisco lo que nos llama es que la educación afectiva tiene que ser el centro de nuestras pastorales. ¿Y cómo puede llegar a ser el centro? Cuando nosotros podemos llegar a aplicar una de las virtudes que él nos llama a que acompaña la misericordia, que es la empatía, ¿no? Nosotros tenemos que convertirnos en aquellos que podemos ser ministros de la escucha. Cuando nosotros podemos llegar a aplicar la inteligencia emocional, la primera herramienta que debemos tener es la escucha activa. La escucha activa es la capacidad que nosotros tenemos de estar presentes y poder sentir y expresar también lo que la otra persona es capaz de decirnos. Entonces, la empatía en este caso, el Papa Francisco nos llama a poder aplicarla de tres maneras. Una empatía cognitiva, donde nosotros vamos a escuchar con la mente. Una empatía emocional, donde nosotros vamos a poder reconocer específicamente lo que la otra persona nos está comunicando.
Y finalmente una empatía espiritual, donde nosotros vemos al otro como un igual en una misma jerarquía y nosotros podemos verlo también como un hijo de Dios. Entonces, esta capacidad de empatía plena que vamos a tener con la otra persona nos invita a que nosotros podamos ser posadas, ¿no? Posadas donde las personas puedan llegar a expresar en nosotros lo que sienten. Hoy en día sabemos que no hay persona en este planeta que no sea herida y nosotros tenemos la capacidad de poder acoger esa herida en nosotros. Cuando el Papa vino en el Coliseo Don Bosco en Santa Cruz, virtió una explicación muy clara del ciego Bartimeo, ¿no? Donde nos dice que el ciego, al pedir que Jesús lo vea, activa en los apóstoles 3 actitudes. La primera es el de que la otra persona, que Bartimeo, pueda pasar, los apóstoles pasan de él, ¿no? Pasan de largo. La segunda actitud es que le hacen callar. Y la tercera es cuando Jesús lo ve y le anima, ¿no? Y le pide que se levante. Nosotros usualmente pasamos y callamos, ¿no? Y hacemos callar a los demás, porque lo que nosotros tenemos en cuenta en primera instancia son nuestras emociones, nuestras necesidades, y no somos capaces de poder empatizar y tener un poco de compasión con el otro. Entonces no logramos ver un otro, sino simplemente vemos un yo en mi emocionalidad. Entonces el Papa lo que nos llama es a tener esta tercera actitud, a que nosotros pasemos, ¿no? Veamos, podamos empatizar y finalmente animar al otro y levantarse. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener la capacidad de poder percibir un amor transformador por medio de la misericordia. Y en este caso, un poco la reflexión que me pedían hacer era ¿qué hacemos esto en un mundo de hoy respecto a los jóvenes y al matrimonio? Y en este caso sería que nosotros estamos acostumbrados a ver al matrimonio como algo muy lejano, ¿no? Y sin embargo, esta es la actitud que tenemos frente a Bartimeo, el pasar y callar. Porque hemos tenido alrededor de nosotros matrimonios siempre y en su gran mayoría malvividos, ¿no? Que están heridos, que en su momento han causado mucho sufrimiento. Entonces nosotros solemos tener esa actitud de pasar y callar, que eso no es lo mío y que eso además no me convierte en nada. Sin embargo, en las pastorales lo que tenemos que hacer con los jóvenes y tenemos que ayudarles es a que la educación afectiva sea el centro de esta pastoral para que ellos puedan principalmente conectar con estas emociones, aprender a verbalizarlas y además a gestionarlas, para que ellos, si quieren y están llamados al matrimonio, pues puedan primero sanar esas heridas, conectar con ellos mismos en una integralidad, tener un autoconocimiento pleno para que recién puedan vincularse. Es por eso que la educación afectiva a lo que nos llama es poder en primer lugar capacitarnos para adquirir habilidades para amar. Nosotros ya somos amados, ¿no? Y ese es el gran reto, el sentirnos amados para luego vincularnos con el otro. Y esta es una tarea en realidad en la que nunca vamos a acabar. El vincularnos con el otro en cualquier sentido cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, pero vale la pena. Y como nos indicaba el Papa Francisco, lo que nosotros tenemos que hacer es tener la revolución de la ternura, ¿no? Que la emoción no se quede simplemente en esa reacción que yo puedo tener o tal vez esa habilidad de gestionarme, sino que la ternura sea esa capacidad que yo tenga de poder percibir y sentir plenamente al otro y poder conectarme con él, para que luego nosotros tengamos esta revolución de la ternura y podamos aplicarlo así en el matrimonio. Es por eso que las posadas, los ministros de escucha que podamos llegar a ser y poder aplicar, pues nos permitan conectar con los demás, conectar con nuestro amigo, conectar con nuestra pareja, conectar con nuestros papás. Y a través de ello que nosotros también podamos, ¿no?, pasar a este ánimo y levantarnos para poder seguir y siempre mantener el mensaje vivo de Cristo en nuestros corazones. Entonces les invito a que, como decía el autor Austin Iverich, que Francisco ha sido un reformador en todo sentido, que nosotros también en cada una de nuestras pastorales aprendamos a conectar, aprendamos a educarnos afectivamente y sobre todo aprendamos a vincularnos para poder llevar el mensaje más grande que tenemos, que es el amor para vivir en el amor. Gracias por su atención.
Agradecemos a la licenciada Ivette Gabriela Paz por compartir con todos nosotros el tema inteligencia emocional. Nuevamente, por favor, un fuerte aplauso para nuestra expositora, nuestra primera expositora. Gracias, licenciada. A la concurrencia les recordamos que luego de las ponencias va a haber una pequeña ronda de preguntas, entonces si es que tienen ustedes alguna consulta, alguna observación, alguna necesidad de aclaración, en ese momento vamos a cederles la palabra. En la visita de Papa Francisco a Bolivia, él estuvo en la Plaza Cristo Redentor de Santa Cruz. A continuación vamos a escuchar una segunda frase. Por favor, le cedo la palabra a la persona que ya ha sido elegida, para que nos pueda hacer conocer este pequeño fragmento del discurso de Papa Francisco. Adelante, por favor. Muy buenas noches, mi nombre es el profesor Jorge Loza y vengo en representación de la Unidad Educativa Pedro Poveda. Ahora comparto esta frase que fue parte de la homilía del Santo Padre en la misa realizada en la Plaza Cristo Redentor de Santa Cruz. Me conmuevo cuando veo a muchas madres cargando a sus hijos en las espaldas. ¿Cómo lo hacen aquí tantas de ustedes? Llevando sobre sí la vida y el futuro de su gente, llevando sus motivos de alegría, sus esperanzas, llevando la bendición de la tierra en los frutos, llevando el trabajo realizado por sus manos, manos que han labrado el presente y tejerán las ilusiones del mañana, pero también cargando sobre sus hombros desilusiones, tristezas y amarguras, la injusticia que parece no detenerse y las cicatrices de una justicia no realizada. Cargando sobre sí el gozo y el dolor de una tierra, ustedes llevan sobre sí la memoria de su pueblo, porque los pueblos tienen memoria, una memoria que pasa de generación en generación. Los pueblos tienen una memoria en camino. Muchas gracias por esta participación, palabras que muestran el gran aprecio del Santo Padre hacia la mujer, hacia la madre, destacando su esfuerzo, su trabajo y la responsabilidad del cuidado de sus hijos. Seguidamente tenemos la ponencia denominada Responsabilidad Social a cargo del Padre Gabriel Álvaro Dávalos, que nos sigue virtualmente por Zoom. Padre Álvaro, le concedemos las palabras, tiene 15 minutos, adelante por favor. Sí, creo, vamos a solucionar un temita técnico por el tema del audio. Por favor, Padre Álvaro, enseguidita lo convocamos, a ver, ya estamos solucionando el tema. Un pequeño clic nos hace falta. Bueno, le comunicamos al Padre que estamos solucionando este pequeño detalle. Le pedimos por favor unos pocos segundos para poder solucionar el tema técnico, ¿no? Vamos a conocer nuevamente la trayectoria del Padre Gabriel Álvaro Dávalos Caballero. Les decíamos que es sacerdote jesuita, tiene una licenciatura en Filosofía y Letras, un posgrado en Gestión de Recursos Humanos y actualmente se desempeña como gestor de recursos humanos en la Fundación ACLO, ¿no? Enseguidita le vamos a ceder la palabra. Aquí nuestros colaboradores estamos para eso, ¿no? Estamos apoyando en este tema. Les rogamos un poco de comprensión por un temita netamente técnico del sonido, ¿no? Del sonido, porque la imagen está muy bien. No sé si es que tal vez podemos… ¿Sí? ¿Me escuchan ahora? ¿No? Ahora sí, Padre. Perfecto, Padre, muy bien. Adelante, por favor, Excelente. Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Mil disculpas que no pueda estar allí presente. Me habían invitado a esta ponencia y ciertamente con mucho gusto acepté
aunque también con la dificultad de tener algunas actividades de por medio. Entonces, el tema que me solicitaron conversar con ustedes era sobre la responsabilidad social que el Papa Francisco, ¿no? Va tratando en los jóvenes. Y ciertamente yo me puse a pensar cómo abordar este tema, siendo que el conjunto de las preocupaciones del Papa Francisco pasaban justamente por los jóvenes y pasaban también por la responsabilidad social. Entonces, en una primera instancia, yo quisiera que vean, digamos, la magnitud del tema. Es tremendamente amplio y por eso yo me voy a ceñir a una visión, digamos, ¿no?, del conjunto de este tema a partir de los escritos del Papa Francisco. En una primera instancia, quiero hacer notar esta preocupación, cómo él la llevó digamos, a efecto a partir de tanto las encíclicas que fue escribiendo, como sobre todo a partir de los sínodos que fue llevando a cabo. Entonces, en este sentido, para hablar de responsabilidad social de los jóvenes, no podemos dejar de mencionar todo lo que ha sido el sínodo de la sinodalidad. ¿Por qué? Porque ahí, sin duda, coloca con mucha fuerza la recomendación que él tenía a los jóvenes de poder ser protagonistas creativos saliendo de sí mismos. Esta dinámica yo creo que es muy importante porque de alguna manera ustedes saben que la sinodalidad busca una madurez humana para la participación. No se trata de participar simplemente porque dice el jefe, porque dice una persona o porque dice otra, sino que cada uno tiene que tener la madurez humana para decidir aquello que va a hacer. Y por esto el sínodo de la sinodalidad genera esta estructura en la Iglesia para la decisión autónoma, para la decisión madura, y por eso de alguna manera implica a todos los jóvenes y a todos los creyentes y en general, digamos, a todas las personas de buena voluntad a sumarse a esta dinámica. Entonces, en ese sentido podemos recordar un montón de frases suyas, ¿no es cierto? Desde sean protagonistas, esta búsqueda de que el joven sea creativo, porque si no, un joven que no es creativo es un joven muerto ya en vida, una participación activa desde los voluntariados, desde la vivencia, ¿no es cierto?, de las actividades que se va teniendo. Entonces, en este sentido, podríamos decir que la sinodalidad convoca, ¿no es cierto?, a los jóvenes para que contribuyan con su voz a su testimonio en la construcción de una comunidad más unida, más justa, más comprometida con la misión evangelizadora. Y yo creo que el foco más fuerte ahí, y paso a la segunda frase que me parece muy bonita, es esto de vivir desde el compromiso con la justicia social y el planeta. Y entonces ahí lo que ha ido haciendo el Papa, tanto con el escrito de la Laudato Si, y luego Laudato Deum, y con el sínodo de la Amazonía, es esta búsqueda de que el protagonismo, ¿no?, de los jóvenes se vaya tornando en acciones concretas, en hábitos, en estilos de vida, promoviendo de alguna manera esta mirada alrededor de lo que uno va viviendo, ¿no es cierto?, al propio medio ambiente, al cambio climático, al calentamiento, a la falta de oxígeno, a la necesidad de cuidar las plantas y qué sé yo, y entonces buscar ya desde ahí una cultura de la solidaridad, una cultura, ¿no?, de la búsqueda compartida, de una educación en el amor, una educación en esta búsqueda del conjunto, de una solución al planeta, ya ni siquiera solamente a la sociedad, sino también al planeta. Y en esto también podemos recordar, digamos, muchas frases y muchas ponencias o temáticas que él fue abordando, pero, digamos, me centraría a nivel latinoamericano en esta búsqueda de generar un observatorio para la Amazonía. Nos ponemos a pensar qué sería aquello. Claro, y eso supone, ¿no?, una participación y una dinámica de una búsqueda conjunta de la solución que necesitamos en nuestro planeta y en particular en Latinoamérica.
Paso a la siguiente temática que ha sido también una preocupación y que también convoca, ¿no?, a la responsabilidad social de los jóvenes, y es sobre todo esto del amor al prójimo y a la solidaridad con los más necesitados. Ahí me centraría sobre todo en Amoris Laetitia, ¿no es cierto?, como esta carta pastoral que ciertamente con mucha fuerza el Papa Francisco nos convoca a todos a amarnos, a amar al prójimo y mostrar cómo la alegría, la felicidad del amor hace a la vida y cómo la vivencia evangélica se ha de centrar allí. Y evidentemente no solamente quedándose en el amor al prójimo, sino sobre todo en una solidaridad especial con los más necesitados. Ahí lo mismo, ¿no?, la responsabilidad social en la construcción de un mundo más justo, más fraterno, más inspirado en los valores evangélicos y, como nos decía también nuestro anterior ponente, esta búsqueda de hacer una cultura de la empatía, de la solidaridad, de la cercanía. Y entonces, en ese mismo sentido, luego me pasaría a la siguiente, esta búsqueda de una construcción de una comunidad que ame y escuche al prójimo, ¿no es cierto? Y ahí sobre todo me agarraría del escrito de Fratelli Tutti, con esta búsqueda de que todos seamos hermanos y que la amistad social sea lo que premie, ¿no?, lo que se globalice. Y entonces ahí lo mismo, ¿no?, nos podemos encontrar con montones de frases y dinámicas del Papa Francisco en esta búsqueda de esta universalidad, ¿no?, de la misericordia, esta búsqueda de que todos seamos hermanos y que nos escuchemos. Cosa que también, si ustedes se fijan tanto en la Laudato Si como también en todas estas otras encíclicas, va repitiendo una y otra vez este protagonismo. O sea, no vamos a querer al prójimo, no vamos a hacer nada por el prójimo, si no empezamos por escucharlo, por ser protagonistas en colocar nuestros sentidos a su disposición. Posteriormente también podríamos hablar mucho de lo que habría de ser esta vivencia de la alegría y de la esperanza, porque Dios nos ama. O sea, de alguna forma, Papa Francisco también se ha ido preocupando de poner una estructura, un esqueleto a esta solidaridad. Entonces uno no va a ser solidario si primero no tiene una estructura de vida. Y ahí, sin duda, el escrito último, ¿no es cierto?, este del Dilexit Nos, es algo que nos da una estructura muy concreta, porque si nos sabemos amados por Dios, vamos a poder amar, vamos a poder servir. Si no empezamos por este paso, entonces, claro, nosotros vamos a ser los primeros en sentirnos huérfanos. Bueno, vamos a querer, ¿y quién nos quiere a nosotros? No, nosotros podemos querer porque nos sabemos amados por el Señor. Y con esto paso a la siguiente frase, ¿no?, que me parece también bien importante, y es el hecho de focalizarse en el seguimiento a Jesús. Y para eso, sin duda, el escrito que nos puede iluminar mucho es el Lumen Fidei, ¿no es cierto? Porque de alguna manera con el Lumen Fidei el Papa Francisco nos ofrece todas unas herramientas para que nuestra fe sea encarnada, para que nuestra vivencia tenga un soporte, ¿no? Y de alguna manera también para que lo que vayamos viviendo con todas las dificultades, porque ciertamente el amar, el servir no es fácil. Todos los días uno se encuentra con dificultades por aquí y por allá, y entonces hace falta una estructura desde la cual uno se sostenga, y este sostén, este soporte, esta base, ¿no?, ha de ser nuestro seguimiento a Jesús. O sea, en definitiva, queremos a los demás, queremos a los más necesitados, porque le queremos a Jesús, porque queremos a Dios, a Él en ellos y a ellos en Él, ¿no es cierto? Esta dinámica que a veces resulta tan como lógica, pero que no es fácil luego vivir. Y finalmente, para terminar, me parece bien importante el citar al Sínodo de los Jóvenes como esta pretensión también del Papa en poner en práctica en las propias comunidades toda esta formación, ¿no? Y entonces que la formación del conjunto de la vivencia de los jóvenes y en general, ¿no?, se vaya trasladando, se vaya formando, ¿no?, se vaya traduciendo en las catequesis,
se vaya traduciendo en los acompañamientos vocacionales, acompañamientos en la dinámica de las familias, como nos hacía también notar el anterior ponente. Y entonces, claro, no se ha quedado, digamos, bueno, ¿y ahora cómo lo ponen en práctica? No, lo pueden poner en práctica desde las comunidades, desde una dinámica, ¿no?, que vaya haciendo una transformación social, una promoción de la participación activa en esta construcción de un mundo más justo, más sostenible y más fraterno. Para terminar, me parece también bien importante en esta misma dinámica la preocupación, que hasta cierto punto es lógica, del Papa, de visualizar en los jóvenes la oportunidad de la sociedad y de la Iglesia, porque sin los jóvenes no vamos a ir adelante. Los jóvenes son sin duda el presente, pero también el futuro. Y entonces, sin la participación suya activa desde la responsabilidad social, no vamos a poder llevar adelante nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Agradecemos a Padre Álvaro Dávalos por compartir el tema responsabilidad social. Muchas gracias, Padre. Un saludo desde aquí de La Paz. Muchísimas gracias. Igualmente para ustedes. Un gusto. Gracias, Padre. Les recordamos a los presentes que pueden ir preparando si es que tienen alguna consulta, algún comentario, si es que tienen necesidad de alguna aclaración. Luego de la tercera ponencia vamos a dar paso a este espacio de un pequeño intercambio para poder alcanzar el objetivo de este evento, ¿no?, que es una aproximación profunda al pensamiento del Santo Padre Papa Francisco en su visita hace 10 años a Bolivia, ¿no? A propósito, cuando Papa Francisco estuvo en Bolivia en 2015, nos dejó muchas enseñanzas y mensajes de esperanza. A continuación, escucharemos la tercera frase escogida del Santo Padre en su estadía en Santa Cruz. Le cedo la palabra, por favor, a la persona que ha sido elegida. Por favor, joven, adelante con esta frase de Papa Francisco. Muy buenas noches, mi nombre es Gabriel Smith y vengo en representación de la Unidad Educativa Pedro Poveda. Ahora comparto esta frase que fue parte del discurso del Santo Padre en la visita al Centro de Rehabilitación de Palmasola en Santa Cruz. ¿Quién está ante ustedes? Podrían preguntarse. Me gustaría responderles la pregunta con una certeza en mi vida, una certeza que me ha marcado para siempre. El que está ante ustedes es un hombre perdonado, un hombre que fue y es salvado de muchos de sus pecados. Es así como me presento. No tengo mucho para darles o ofrecerles, pero lo que tengo y lo amo, sí quiero dárselos, sí quiero compartírselos. Es Jesús, Jesucristo, la misericordia del Padre. Reclusión no es lo mismo que exclusión, que quede claro, porque la reclusión forma parte de un proceso de reinserción a la sociedad. Quiero pedirles que lleven mi saludo a sus familias, tan importante la presencia y la ayuda de la familia, los abuelos, el padre, la madre, los hermanos y la pareja, los hijos, nos recuerdan que merece la pena vivir y luchar por un mundo mejor. Gracias. Muchas gracias por su participación, un mensaje lleno de esperanza que remarca el valor de la familia. Ahora tenemos la tercera ponencia, denominada Jóvenes convocados por la esperanza, que la llevará Paola Balanza. Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Parece que no estamos tan bien, ¿no? ¿Cómo estamos? Veo bastantes caras jóvenes, pero por ahí como que desanimados, parece que no han comido bien, están esperando la cena todavía. Pero bueno, esta ponencia no va a ser tan extensa, pero sí me interesa bastante que todos nos vayamos con algo nuevo de acá, que nos vayamos con una reflexión que impacte nuestra vida y que al cruzar esta puerta seamos unos católicos comprometidos con la esperanza, con ser semilla de esperanza. Bueno, el nombre de la ponencia, como lo tenemos acá, Jóvenes convocados por la esperanza. Siguiente, por favor.
Este mensaje está inspirado en la encíclica Christus Vivit y el mensaje del Papa Francisco en general. La esperanza no es una ilusión, es mucho más que una ilusión o un sentimiento. La esperanza es una fuerza transformadora que vive en cada uno de nosotros, que Dios ha insertado en cada uno de nosotros como hijos suyos. En un mundo donde abundan las malas noticias, las crisis sociales, la desesperanza y la incertidumbre sobre el futuro, ¿quién prende la tele o entra a redes sociales, entra a Facebook o entra a TikTok y se encuentra con malas noticias? Todos los días estamos insertos de malas noticias. Y quiero que sean bastante honestos y que levanten la mano a quien le da miedo el futuro. Levanten la mano, sean bastante honestos, digan, a mí me da miedo el futuro. Bueno, creo que a la gran mayoría muchas veces nos acongojamos y nos aterra saber qué va a pasar. La misma coyuntura no nos deja estar tan en paz como quisiéramos. Pero, ¿qué nos dice o qué nos recuerda el Papa Francisco? Que la esperanza no decepciona, porque nos llama a no dejarnos robar la esperanza, sino a convertirnos en semilla de cambio, que a pesar de todas las vicisitudes que podamos tener en la vida, problemas, conflictos dentro de la sociedad, dentro de la familia, internos, la esperanza nos llama a ser semilla de cambio. Siguiente, por favor. ¿Y cómo vamos a convertirnos en aquella semilla de cambio? Generando un compromiso activo, cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a generar este compromiso? Con las luchas por la justicia, por la vida, por la dignidad humana, por el medio ambiente, la casa común, que ya lo mencionaban en Laudato Si, por la paz y la fraternidad. ¿A qué nos llama todo esto? A ser protagonistas y no espectadores. El Papa Francisco nos invitaba a esto. Jóvenes, no sean espectadores, sean protagonistas, dejen de balconear la vida, dejen de estar en un balcón esperando y viendo cómo todo pasa, y viendo cómo todo se desmorona, cómo todo cambia, cómo todo va contracorriente, ¿no? Nos dice que nosotros no solamente somos el futuro, sino que también somos el ahora de Dios. Creo que esta frase es una constante, ¿no? que muchos hemos repetido esta noche. Y es tan cierto y es un mensaje tan hermoso que nos da el Papa Francisco y que nos ha dejado y que ha marcado bastante la vida de los jóvenes y que está inserto en nuestros corazones. No seamos espectadores, no seamos católicos tibios. Tengamos bien presente nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios. Ya lo decía en la ponencia del sacerdote, que nosotros tenemos que tener bien marcado esta identidad como cristianos para construir un mundo más humano. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de deshumanización. Si se dan cuenta, hoy en día todo es relativo. Hasta los derechos son relativos, la vida es relativa, pues la vida pues, puede que sea un derecho, puede que no, hoy en día. Si se dan cuenta, estamos rodeados de agendas ideológicas, las cuales muchas veces nos confunden o muchas veces no sabemos cómo abordar todo lo que nos rodea. Es por eso que nuestra identidad tiene que vivir inserta en cada uno de nosotros. ¿Y cómo vamos a construir un mundo más humano? Como nos decía el Papa Francisco, atrévanse a ir contracorriente. No tengan miedo. Muchas veces ir contra lo que este mundo nos dice que está bien es complicado. Es complicado porque nos pone en una posición de disidentes muchas veces, donde nosotros, desde nuestro ser, sabemos que vamos por lo correcto,
Pero el mundo puede que nos diga, no, estás mal. Sean valientes, no se dejen intimidar. Defiendan sus valores a través de su vivencia, a través de su testimonio, a través de sus decisiones. Cómo ustedes abordan su vida, cómo ustedes comparten a Jesús. Para esto hay que ser valientes y no necesariamente uno va a compartir a Jesús hablando de Jesús. Uno puede compartir a Jesús desde una palabra, desde una sonrisa, desde un gesto, desde una colaboración desinteresada. Desde cualquier tipo de ayuda uno puede compartir a Jesús. No necesariamente tienes que ir con la Biblia, mira hermano, te quiero hablar de Jesús, que está perfecto, es completamente válido. Pero no necesariamente eso. El compartir a Jesús está en todos los días, desde nuestra vida cotidiana. ¿Cómo llevamos nuestra vida en familia? ¿Me llevo bien con mamá, con papá, con mis hermanos? En el colegio, bueno, en el contexto de ustedes en el colegio, ¿cómo convivo con mis compañeros? ¿Cómo es la relación de los alumnos con los profesores, profesores, alumnos? Y en la vida cotidiana, trabajo, universidad. Necesitamos crear comunidad, cuidar del otro, procurar del otro, tender puentes y no encerrarse en sí mismos. Eso es esperanza viva. Tengamos bien presente esta palabra de tender puentes, de no encerrarnos en nosotros mismos. Muchas veces creemos que tenemos la verdad absoluta cuando no es así. Para eso es importante el diálogo, para construir consensos. Continuamos, por favor. Jóvenes, nuestro compromiso social es bastante urgente. Nuestro compromiso social apremia más que nunca. Como ya les decía, vivimos en un contexto bastante complejo, donde muchas cosas se han relativizado. Estamos en un proceso de deshumanización completamente. Es urgente que desde nuestro ser cristiano y católico asumamos un compromiso social. Y para esto no hace falta ser un político o ser algún militante de algún partido político, para nada. No hace falta ir ni siquiera a las urnas para poder generar incidencia. Para poder incidir en la vida pública basta con tener conciencia crítica, sensibilidad social y valentía para actuar. Es importante que podamos asumir este rol, asumir este papel, asumir este compromiso social. ¿Y cómo puedo incidir? ¿Cómo puedo incidir en lo social? Yo como joven católica, ¿cómo puedo incidir? Informarse. Es importante que como jóvenes estemos muy informados de todo lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que está pasando globalmente. No basta con simplemente entrar a TikTok, no, a veces uno ahí va, ve un video y piensa que ya estás informado, pero tengamos en cuenta que existen bastantes fake news. Entonces es importante que estemos bastante informados con todo lo que pasa, no solamente en el contexto del país o de nuestro departamento, sino que en un contexto global. Es importante también participar en espacios comunitarios, en el colegio, en parroquia, en diferentes iniciativas de la sociedad civil. Es importante que también participemos y que podamos alzar nuestra voz a favor de aquellos que de repente no la tienen, ¿no? Bueno, va enlazada con la 3, alzar la voz frente a lo injusto. Es importante esto. Bueno, yo les contaría bastantes experiencias al respecto. De un joven, cuando yo estaba en la universidad del 2023, ya estaba terminando la universidad, a un joven lo inculparon por un crimen terrible, un joven de parroquia, de un pueblito de Incahuasi, y que fue juzgado en Tarija. Y nadie quería conocer su caso, ¿no? Entonces yo aún era estudiante y yo me he apersonado al penal de Morros Blancos allá en Tarija, he conocido su historia y hemos empezado a trabajar con colaboración de otros abogados y ayuda de la universidad, estudio en la Universidad Católica,
y hemos podido ayudar a este muchacho que de repente no tenía la posibilidad de poder pagar un abogado, por ejemplo, que es bastante costoso. Lamentablemente no todo el mundo tiene acceso a la justicia, deberíamos, pero es bastante costoso, y para una persona que no tiene recursos económicos puedes estar aprendido por mucho tiempo. Entonces es importante generar diferentes iniciativas. Cuando nadie quería conocer su caso, ahora creo que el caso es súper viral, se ha hecho súper viral este año. Cuando el 2023 clamábamos por ayuda, ¿no? Proponer soluciones. Es importante generar diversas acciones concretas, las cuales nos ayuden a generar esta incidencia. Y por último, defender los valores humanos y cristianos, obviamente no desde imponer creencias, sino cuando vemos que algo ofende y que algo no está bien, es importante que alcemos la voz, que no seamos católicos tibios. Bueno, vamos culminando. Y bueno, comprometerse con la sociedad también es una forma de vivir el Evangelio. Al momento de generar este compromiso social, estamos viviendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús en su vida pública, Él cuando veía una injusticia o veía que algo estaba mal, Él no se quedaba con los brazos cruzados, Él siempre hacía algo. Él alzaba la voz por aquellos que no la tenían. Cuando veía que una acción dañaba a su hermano, Él era el primero en hacer algo. Entonces es importante que al comprometernos con la sociedad también es una forma de vivir el Evangelio. Continuamos, por favor. Y finalizamos con este mensaje, que es bastante importante y que espero que se les quede y sea trascendental en su vida. Tú puedes ser esperanza activa. El mundo no cambiará con likes, con quejas, con comentarios en redes sociales, en TikTok, en Facebook, Instagram. El mundo no va a cambiar así. Tu esperanza no solo es un deseo, es una fuerza que transforma realidades. La fuerza que transforma realidades. Seamos esperanza activa. Y me despido con esta frase que nos ha dejado el Papa Francisco: Jesús vive y te quiere vivo. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Christus Vivit, numeral 130. Muchísimas gracias.